Hola, yo soy Mariana Maus. Yo soy Fepo y debo advertirte que este capítulo es extremadamente terrorífico. Si hay niños, niñas cerca, por favor, no les permitas escuchar este episodio. Pueden escuchar otros episodios que están unas rayitas más abajo. Se los digo y se los repito, este episodio es extremadamente terrorífico. Ahora sí, continuemos. La azota a la pared Y decir, te voy a matar, te voy a matar. Tu papá me dio su alma, me dio a de tu mamá y ahora vas tú. Pero la cuestión es esta. El perro no camina hacia ellos en 4 patas, sino que se levanta en 2 patas y camina. ¡Ay, no! Y empezaba a rasguñar como desesperada. Hasta que le abrió la piel y ella vio como si quisiera sacarle a su bebé. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a relatar las más terroríficas experiencias reales de papá. Y en esta ocasión está con nosotros nuestra queridísima Mariana Maus. ¿Cómo estás, Maus? Bien. ¿Sí? Bien, sí. ¿Sí? ¿No tienes sueño? Poco y calor. Mucho. Sí, calor hace mucho y yo me puse a sudar. Ahorita me la quito. Oye, Maus, antes de que comencemos, por favor, porque pues tenemos un capítulo muy interesante, especial el día de hoy. ¿Nos puedes decir redes sociales, plataformas, a qué te dedicas, proyectos, todo? Bueno, soy crew paranormal, entonces, obviamente en podcast paranormal. Proyectos personales, un podcast para aprender brujería que se llama Pláticas Ocultas, y así lo encuentran. Y a mí me encuentran como Mariana Maus en cualquier red. Súper bien, súper bien. Oye, tengo una pregunta difícil para ti. A ver. Tuvimos un capítulo donde eran las historias y los relatos de mamá. Uh-huh. Y pues obviamente muchas de estas historias tenían una relación muy fuerte entre cosas que tienen que ver así como fantasmas de niños, etcétera, uh-huh, ¿no? Como la relación mamá, hijo o hija. Pero ahora vamos a hablar de los relatos de papá. ¿Tú te esperabas que fueran relatos así de tenebrosos? No. La verdad es que no. Además, como que cuando yo pensé que iba a leer las historias, como que me daba una idea de más o menos por dónde iba a ir y ninguna tiene nada que ver con lo que yo había pensado. ¿Sí? Sí, están muy locas. ¿Tú tienes alguna historia o relato que nos quieras contar acerca de, no sé, que te haya contado tu papá o de un papá? Tengo una. ¿Sí? Sí, tengo una. A ver, cuéntame. Bueno, es que está muy intensa. ¿Ah, sí? Sí, está muy intensa. Está muy intensa. Mira, es que la chica que me lo contó, Uh-huh. es que está muy trágica por una parte y muy triste, pero muy fuerte. Está Uh-huh. triste. A ver. Bueno, a veces ves que los papás de repente con algunas mamás son un poco celosos, posesivos, etc. Ajá. Entonces, la verdad es que su papá era una persona muy violenta, muy agresiva, cada vez que veía que su mamá pues se fijaba en alguien más, etc. Aunque ella no le estuviera tirando la onda a nadie, Uh-huh. pues el papá imaginaba que sí. Entonces, la mamá estaba cansada porque independientemente que él respetaba mucho a su pareja, ella recibía los mismos maltratos. Entonces el papá llegaba a ser ya muy violento y llegó hasta los golpes. Entonces la mamá decide dejarlo y se va. El papá pues se vuelve un poco loco y la actitud cambió bastante. Y en su obsesión buscó a una amiga que ella conocía a una bruja. Entonces la lleva con la bruja y le dice: es que yo quiero que regrese mi esposa. Y le dice: tu esposa no va a regresar porque ya está con alguien más. Entonces ahí todavía le truena peor. Dice: no puede ser que esté con alguien más. ¿Qué tengo que hacer para que regrese? Le dice: yo te puedo ayudar a hacer un trabajo. Lo hago yo, una parte, y la otra la tienes que hacer tú. Y te va a costar muy caro. Uf. El papá, desesperado, dijo: pues tengo terrenos, los vendo y hacemos esto. Vende los terrenos, aparte a muy mal precio, con la desesperación de poder conseguir el dinero, y regresa con la bruja.
le da el dinero, hace lo que ella tiene que hacer y le da una serie de instrucciones. Para todo esto se entera muchísimo después la hija, porque era como muy difícil descifrarlo. Lo único que ella vio para ese entonces es que el papá había cambiado su actitud. Ujú. Se dio cuenta que de repente tenía como que la mirada, pues, ida, contestaba feo, se ponía mal. Y ellos creían, por ella y sus hermanos, creían que era porque el papá simplemente seguía afectado Ujú. por lo de su mamá. Y se encerraba todo el tiempo en su cuarto. Pero en las noches empezaba a oler como este olorcito de las velas. Ah, sí, sí. Ok. Sí. Cada noche se escuchaba algo diferente. A veces se escuchaban como rezos, a veces se escuchaba como si tronaban cosas. Y los olores eran distintos cada noche. A veces olía a sangre, a veces olía a difunto y a veces, pues, simplemente olía a azufre y a quemado. Entonces, con el cambio extraño de actitud de su papá, pues, ella ya estaba preocupada. Entonces, una noche que no estaban sus hermanos, que iban a llegar más tarde, decidió hablar con su papá. El papá les tenía prohibido entrar a su cuarto y le tocó la puerta y escuchaba que seguía como haciendo como unos rezos, como diciendo algo, y no escuchaba. Entonces, temerosa, abrió la puerta y vio a su papá alrededor de muchísimas velas negras. Tenía algo en las manos que parecía como tuviera la forma como de un corazón. Wow. Lo estaba viendo y empezó y la niña se queda así impactada. Bueno, la chica se queda impactada y de repente lo voltea a ver, se le queda viendo y se la avienta. Agarra a la chica, la azota a la pared y dice: Te voy a matar, te voy a matar. Tu papá me dio su alma, me dio la de tu mamá, llorabas tú. la azota en el suelo, agarra una botella y le empieza a golpear así a la chica insanamente, y la niña desesperada, la chica desesperada, empieza a gritar, y en eso llegan los hermanos, escuchan, van corriendo y la ven toda tirada. Voltea a verlos y el papá se cae al suelo. Al día se llevan a la chica, la atienden, la llevan, y cuando vuelven a la casa, el papá como si nada. No tenía nada. Y nada más les pidió: no quiero volver a hablar del tema. Y le empezaron a tener muchísimo miedo. Y el papá, pues, simplemente ignoró por completo. La chica dice que una vez intentó volver a traer el tema a la mesa, pero simplemente la forma en la que la volteó a ver y vio empezar como se apretaba el puño, empezaba a hacer coraje, decidió dejarlo hasta ahí. Y un día, de una forma muy rara, la mamá regresa. ¿La mamá? La mamá regresó. Regresaron, se volvieron a juntar y eran una familia feliz. Pero además el papá, no, o sea, como si nada, contento, todo bien. ¡Qué loco! Y lo dejaron pasar, lo dejaron atrás y pasaron varios años. Años. Pasa, ella es más grande, sale ya casi de la casa y un día, pues, le dice: voy a salir. Que estés muy bien, te amamos, cuídate. Normal. Y en plena noche, durante su salida, le marcan sus hermanos desesperados. Le dicen: nuestros papás tuvieron un accidente, necesitamos que vengas al hospital. Va al hospital, están los papás, entra y lo que ve son a sus dos padres con el cuerpo quemado. Su mamá estaba agonizando. Poco después, pierde la vida. El papá estaba entubado, lastimado, pero durísimo. Y ella decide quedarse con él. Mientras estaba ahí, pues veía que como que su papá se quedaba con los ojos abiertos y no podía descansar y no podía descansar. Y decía: ya vienen, ya vienen, ya vienen. Pero como que estaba emocionado, nervioso: ya vienen, ¿dónde están mis zapatos? Yo no me puedo ir así, necesito mis zapatos, ¿dónde están mis zapatos? Y se pone como desesperado a buscar los zapatos. Y, tranquilo, no, sí, ya me voy. Y se empieza a arrancar como los tubos, todo lo que tenía conectado se lo empieza a arrancar. No, ya vienen, ya vienen. Agarra, se pone algo, sale: ya vienen, ya vienen. Y lo empieza a gritar en pleno urgencias. Se le quedan viendo, voltea, se le queda viendo a su hija. Le dice: no veas, volteate, cierra los ojos. No, papá, ¿de qué hablas? ¿Qué tienes? ¿Quiénes vienen? Volteate, cierra los ojos. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y agarra una cosa: que te voltees, tápate los ojos. Se voltea así. Cuando regresa la mirada, nada más su papá como ido, pues agarró una herramienta que tenía ahí, se la clavó en el cuello y se quita la vida. Y ella lo vio.
Cuando ella sale, termina, regresa a la casa donde ellos vivían, sus vecinos se acercaron a preguntarle que cómo estaba. Y uno de ellos le dice, es que tengo que decirte algo del día del accidente. Esto fue lo que pasó. Tu papá, completamente con una cara ida, medio sonriente, roció gasolina fuera de la casa. Tu mamá no sabía, ni siquiera lo había visto. Con ese mismo bote, entró, y si yo te lo juro que vi, cómo le echó gasolina y prendió fuego. Mientras se quemaba la casa y yo escuchaba los gritos de tu madre, intenté hablar a la policía. Pero en la ventana yo vi a tu papá salir sonriendo, quemándose como si nada. Dios mío. Dios mío. El papá fue el que lo provocó todo. Hasta la fecha, la chica dice que en las noches escucha una voz como la de su papá y le dice: Pronto voy por ti. Está muy loco, ¿no? Está terrible. Creo que qué lo fuerte. más fuerte de eso es enterarte de que la muerte de tu mamá fue provocada y que fue por tu papá. Pero, digo, era un tipo espantoso, pero no era él. ¿O sí? Estaba como poseído, ¿no? ¿O no? Es que ese es el tema. Ay, no sabemos sí. si realmente se quedó loco, a lo mejor, no sé, no sé, a lo mejor tenía un problema mental y a lo mejor por eso era tan violento, no soporta la separación de la mamá y simplemente se queda mal. Pero si te estás quemando, ¿cómo te quedas así sonriendo, no? Pues sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí puede ser que estaba totalmente desquiciado. Desquiciado, pero también, ¿quién sabe qué le habrá hablado? O sea, tanto ritual y tanta cosa que hizo, a lo mejor puede haber llamado algo que ni al caso. Que además la mamá regresa. Sí, eso está loquísimo, loquísimo. ¡Wow! ¡Qué feo! No manches, qué fuerte se empezó. Ok, a ver, antes de pasar a las historias, es que no sé, porque hay una historia que conté en Podcast Paranormal recientemente que me gusta mucho porque es algo muy cercano y no es algo terrible, pero sí es raro. Uh-huh. Y hay otra historia que es muy, muy antigua, que también contamos en Podcast Paranormal, pero que me encanta, que tiene que ver con un papá. Pero, ¿cuál quieres que te cuente? Porque seguramente no recuerdas ninguna de las dos. Y perdón que lo recicle, pero es que nunca la he contado en este formato. Entonces siempre lo he querido hacer. Pues... ¿Rara o rarísima? Rarísima. Rarísima. Conozco una persona que es muy fácil decir que tienes dones o habilidades, conocimiento raro, ¿no? Pero cuando se pone a prueba es increíble. Entonces, yo principalmente conozco a su hijo desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Uh-huh. Y un día, después de que me hablaba tanto de una persona, pues decidió decirme quién era esa persona, su papá. Y yo dije, oh, wow, tengo que conocer a tu papá. Entonces, cuando lo conozco, me empieza a platicar algunas cosas. Y hay muchas cosas en su vida que son tremendamente asombrosas. Pero hay una en particular que me parece súper increíble. Porque cuando él estaba joven, se da cuenta de que tiene habilidades distintas, de la forma más terrible posible. O sea, esto es un relato de su papá, que ahora es amigo mío, cuando estaba joven. Vivían en un pueblo, y en ese pueblo no eran personas que tuvieran una buena posición económica. Imagínate las casas que el techo, para tener techo, era de lámina. Uh-huh. Y un día, el tío pues está muy mal y estaba como llamando a la familia para que fueran a su casa. Las casas quedaban muy cerca una de otra. Entonces él se va corriendo porque su mamá ya fue a este lugar, y cuando llega y entra, quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que hay un puma o un jaguar dentro de la casa. ¿Cómo te lo imaginas? Que está agazapado,
como que no gasta sus energías, lo ves terrible, está asustado, está violento, pero si te acercas, aventar los arañazos y atacar es peligrosísimo. Un animal en cólera y asustado. Solo que en lugar de ser un puma o un jaguar, era su prima, la hija del tío, que era una niña muy pequeña, 3 años, y estaba como un animal. Pero no actuaba como un animal nada más. Aventaba golpes, mordidas, estaba ya toda raspada, con sangre, y hablaba, pero no era su voz, era la voz de un hombre adulto. Decía maldiciones, vociferaba, gritaba, escupía, y no sabían qué hacer porque cuando trataban de detenerla, era una fuerza descomunal en el cuerpo de una niña. Y el papá de esta niña, su tío, gritaba: no la lastimen, no la lastimen, porque acercarse para detenerla era verla revolcarse y lastimarse. Entonces él le dijo a su mamá que fuera por una persona, un vecino. Era como un curandero. Y corrió, dice que lo más rápido que pudo. Cuando regresa con este curandero, la niña ya la tenía en el piso, detenida. Y él dice que él sintió muchísima lástima y mucho dolor de ver así a su sobrina. Y pensó: algo tengo que hacer. Y en ese momento se dio cuenta de que al lado, pegadito a la niña, había una sombra negra como un animal. Solo se podían ver los ojos y era como una sombra, pero no plana. Estaba ahí tridimensionalmente. Y no pensó en otra cosa, pensó en un animal. Y le empezó a gritar a los demás de la familia: ¡ahí está! ¡Ahí está el animal! ¡Ahí está! Y todos se le quedan viendo así como: ¿de qué estás hablando? Estamos deteniendo a una niña. Y decía: ¡ahí está! ¡Por favor! ¡Agárrenlo, agárrenlo! Y de repente esta cosa que estaba ahí, con los ojos rojos, como agazapado al lado de la niña, como que se dio cuenta de que él podía verlo, y levantó la vista y lo vio y se la abalanzó. Pero dice que no lo vio moverse, sino que sintió el impacto como si un hombre adulto lo pateara con todas sus fuerzas en el pecho. ¡Pum! Y se fue hacia atrás. Y esta cosa lo agarró y trataba como de meterse hacia su boca, y lo arañaba, y él con todas sus fuerzas, dice que era como si un simio, con esa fuerza de un animal, estuviera tratando de meterse a su boca. Y él empezó a tratar de quitárselo de encima, y en esa fuerza se revolcaba en el piso, y comenzó a lastimarse horrible, y gritaba: ¡quítenmelo, quítenmelo, quítenmelo! Pero para los que estaban ahí, lo que vieron es que la niña perdió la fuerza y empezó a llorar. Una niña normal, que se estaba quejando del dolor que ahora tenía en el cuerpo. Estaba asustada. Y a él solo lo veían revolcarse, como previamente habían visto a la niña, pero ahora era él. Pero él estaba luchando contra algo. Se revolcaba de una manera tremendamente violenta. Cuando lo querían agarrar, las personas salían volando. Y entonces, mientras él luchaba, de repente, esta cosa lo soltó. Y brincó de nuevo la niña. Y la niña empezó a gritar horrible. Y el chamán, este señor, les gritó: ¡sálganse! Solo mamá y papá se quedan dentro. ¡Largo! Y dice que a él lo ayudaron a levantarse, que sentía como si le hubieran puesto una paliza. Estaba sangrando, con heridas grandes, después de haberse revolcado y azotado contra paredes y todo con tanta fuerza. Sintió que literalmente tenía huesos rotos. Salieron, cerró la puerta el chamán y empezó a rezar en voz alta. Y escuchaban gritar a la sobrina, y escuchaban cómo esta persona estaba luchando de palabra con lo que sea que estaba ahí. Se sentó para tratar de tomar aire por todas las heridas que tenía. Dice que se veía las manos, los dedos pelados, como tratando de entender qué había pasado, cuando de repente se escuchó como, no una explosión, como un golpe gigantesco. ¡Pum! Reventaron las ventanas de la casa y el techo de lámina, ¡pum!, como si algo hubiese salido proyectado con tanta fuerza que literalmente reventó el techo de lámina. Y su sobrina estaba liberada. Esta persona que conozco
el papá de mi amigo, así comenzó literalmente su carrera de sanador. Así comprendió que existe algo más de lo que podemos ver. Él no dice que sean demonios, pero son cosas malas. ¿Sabes? Es raro porque dicen que a los niños como que no les pueden pasar estas cosas. Y de repente llegan estos casos y dices, Sí, sí pasa. sí. De hecho, Qué espantoso. tuvimos un episodio de niños. Ujú. No manches. Sí, No, a mí me pegan mucho esas historias. claro, porque ¿qué tuvo que haber pasado para que con tanta energía que tiene un niño, tan fuerte, es como un blindaje súper potente? ¿Qué pudo haber pasado para que esa niña tuviera ese blindaje espiritual tan bajo, no? Claro. Te voy a decir una cosa. Esta persona, cuando estaba ocurriendo esto, había obtenido su primer trabajo, te digo que era muy joven, ya había visto algunas cosas. Justo en ese momento, cuando esa cosa pudo brincar a él era alcohólico. Sí. Él dice que eso lo mantenía con una defensa súper baja. Súper baja. Súper baja. Pero sí está, entonces, muy curioso eso que dices de la niña. De la niña. Uh-huh. Es muy raro. Es muy feo. Horrible. Cuando me lo contó, y me contó otras cosas después, yo me quedé así de, ¿qué? O sea... Pero yo sé que luego, o sea, de repente, cuando uno le llegan este tipo de historias, o llegan personas que tú conoces, tú ves la mirada de cuando te lo cuentan. O sea, y a veces uno quiere volver a contar estas historias y parece que las sacaste de una película. Literal. Pero cuando lo ves desde la mirada, cuando te lo cuentan, sabes que él te está diciendo la verdad. Entonces a veces es difícil poder transmitir eso que ellos como que emiten desde los ojos, porque pues, es muy difícil, o sea, ese terror pues lo vivieron ellos. Pero al momento de contarlo es como, ay sí, esa película. Pero a veces cuando uno ve las películas empiezas a encontrar patrones de esto sí viene de algo real. Obviamente le meten así la fantasía brutal, pero híjole, a veces la realidad sí supera la fantasía. Te voy a decir algo. Uh-huh. De las historias que él me contó, previamente su hijo me había contado 2. Su hermano, o sea, su otro hijo, me contó otra cosa. Una persona que yo conocí en otro lugar me contó acerca de esta persona antes de que yo supiera que era su papá. Cuando él me estaba contando las cosas, su esposa me contó cosas que él sabe que ocurrieron, pero no estaba consciente cuando ocurrieron. Yo de verdad me he quedado alucinado con las historias que ha contado, pero más allá de lo que me ha contado, la manera de hacerlo, como dices. Uh-huh. Que tú notas no como te va a contar algo así súper padre, sino te están contando un hecho terrible que pasó en su vida. Claro. Y es más espeluznante aún. ¡Wow! Ahora sí vamos a empezar con las historias, ¿te parece? Ok. Te va a tocar comenzar, porque no sé por qué empezamos así, pero te va a tocar comenzar y a mí cerrar. Mira, la que te voy a contar se llama Nunca lo encadenes y lo cuenta Ángel Mena. Ok. Gracias, Ángel. Saluditos. Bueno, Ángel cuenta que vivía con su familia y todos felices, todo muy bien, familia normal. Y como cualquier niño, quería un perrito. Entonces, pues, un familiar le regaló un perro y era un pitbull. Uf. Él era muy contento y bla. El papá, pues ya sabes que al principio es como de, no me hace mucha gracia que haya un perro. Pero ya sabes que los papás de repente como que muy bajita la mano cuando te dicen que no quieren una mascota y se terminan enamorando durísimo de la mascota, ¿no? De ley, sí. Entonces, de repente, el papá le decía que no encadenaran al perro. No lo encadenes. Y la mamá, pues, obviamente, como era un pitbull, se ve que de repente a la gente les da miedo, la raza, etcétera. O ella quería hacer algo, invitaba a gente, y si ella era más de ponerle la pechera y amarrarlo. Que no, y le quitaba la pechera, le quitaba todo y dejaba al perro. Eso fue como una práctica del papá. Entonces, pasa el tiempo y el perrito crece, el papá se encariña, pero resulta que el papá le da una enfermedad muy extraña y como no le dieron realmente rápido lo que era,
el papá pierde la vida. Wow. Él dice que pues obviamente estaba muy afectado, estaba muy triste y pues se encariñó mucho con su perro. Entonces al momento del día del entierro le dan permiso de llevarse al perro. El perro va, lo acompaña en el entierro, están todo este tiempo y regresan a casa. Cuando regresan ven que el perro trae una actitud como distinta, como que ya no movía la colita, como que de repente estaba así simplemente viendo hacia la nada, raro. Y ves que dicen que los animalitos se dan cuenta de alguna pérdida. Entonces dijeron que pudo haber sido eso. Pero después empezaron a pasar varias cosas medio raras. Entre ellas, en una de las como reuniones que se hacen después de una pérdida, se juntan para novenarios, etc. En una de esas reuniones, pues obviamente como entraban y salían personas, la mamá decide encadenar al perro. Lo encadena, entran las personas, bla, está en un momento de un rezo y de repente el niño escucha como y estaba el perrito atrás y estaba sin la pecherita, pero lo raro es que la pecherita estaba como muy bien acomodadita, como si alguien se lo hubiera quitado. Claro, no como si el perro se hubiera zafado. Exacto, para nada. Lo sacan, lo vuelven a amarrar, pasan, siguen platicando, etcétera. Voltean y el perro ya no traía nada. No se había metido, seguía al lado del árbol, pero sin la pechera. Se les hace muy raro, no tiene nada, se la acomodan, etcétera. Entonces cada vez que la mamá lo amarraba se daban cuenta que se lo quitaban. Entonces llegaban a pensar, ¿qué tal que mi papá está al lado de él y él es quien se lo quita, ¿no? Y empiezan a sospechar eso. Total. De repente en las noches empiezan a escuchar muchos ruidos. Y se escuchaban como susurros, pasos, etc. Y él cuenta que pues obviamente le daba como un poco de miedo. Pero un día esos susurros le encontró como que el tono de voz, como el de su papá. Entonces, como que la intriga superó al miedo. Entonces sale, escucha los susurros, como si algo dijera no nada. Se escuchan los pasitos, abre la puerta y escucha que donde estaban los susurros y los pasos, que era al fondo del pasillo, estaba ahí el perro, sentado, y lo observaba súper raro, de nuevo, pero ahora no jadeaba, no nada, no movía cola, solo estaba así, observándolo. La verdad es que dice que sintió miedo y mejor cerró la puerta y regresó a dormirse. La mamá seguía con su práctica de que cada vez que había alguien o hacía alguna actividad, pues amarraba al perro. Y cada vez, a veces, se escuchaba cuando le quitaban la pechera como si la azotaran en el suelo, como con un hartazgo. Y esos susurros que escuchaba el niño resulta que los empezaba a escuchar también la mamá. Pero no le hizo mucho caso. Hasta una noche que decía que empezó a encontrar el sentido a estos susurros. Y escuchaba, nunca lo encadenes, nunca lo encadenes, nunca lo encadenes. Y en un momento lo escuchó súper cerca, así de, nunca lo encadenes. Y voltea, porque hasta sintió como el airecito de cuando alguien te está hablando en la noche, y está el perro, observándola dormir. Y se asusta de eso, no, hazte para allá. Y se quiso volver a dormir. Pasa el tiempo y resulta que el perro hacía cositas muy raras. Se le pegaba muchísimo a la mamá, no se le despegaba a la mamá, y siempre la estaba olfateando. Y cuando el niño se enfermaba, el perro siempre estaba con él y lo cuidaba. Raro. Pero las cosas se pusieron súper raras cuando la mamá empezó a salir con alguien más. Y se da cuenta porque en la primera vez que salen, ella regresa a casa y el perro y le empezaba a ladrar. Y le ladraba, y le ladraba, y la olía y le ladraba. Y lo amarraba, ¿no? Lo llevaba, lo quitaba y así. Entonces empezaba a estar como esta actitud. Y de repente se da cuenta que ya no le hacía caso a la mamá. La mamá te le decía, ven. No iba. La hablaba y no iba. La ignoraba por completo. El perro hasta la veía enojado. Y se ve que le traía mal rollo. Y un día, la mamá invita a la nueva pareja a la casa. Total, llega el perro y le empieza a ladrar así súper duro, súper duro. Lo vuelve a amarrar, cenan y el perro se le quedaba viendo. Voltean entre la plática de la noche, de repente voltean y ya no traía la pechera el perro. Y ya estaba como en modo ataque. Le dice,
saca al perro. Le dicen a Ángel que saque el perro. Saca al perro, lo amarran afuera y lo dejan. Ella se va a dormir y se va a dormir con esta nueva persona. Total, en medio de la noche, en la madrugada, empezó a ladrar y a ladrar y a ladrar. Y el chico este se enoja. Dice, tu perro, no sé qué, lo voy a ir a callar. Dice, sí. Sale, pues ya empezó a escuchar, así que le empezaron a hacer, se escuchaban como unos gritos, pero pues dijo, bueno, pues ya lo fue a callar, ya lo fue a amarrar, y la mamá se queda dormida. Despierta y no ve que está su pareja. Dice, ¿dónde está? Baja, lo busca, y de repente escucha un grito así súper fuerte como de una vecina. Sale y lo primero que ve es al perro, al lado del perro, del árbol, perdón. Se le queda viendo, pero tenía como la boca raro, sucia. Y voltea y vio a su pareja desangrada y con una mordida fuertísima en el cuello. No te pases. Pasa el tiempo y dice, mi perro la verdad fue muy raro. Cuidaba a mi mamá, la seguía, la olía, parecía como si la espiara y nunca permitió que tuviera otra pareja. Creíamos que mi papá estaba siempre acompañando a su perrito, pero hoy sé que más bien el espíritu de mi papá está en el perro. ¿Qué? ¿Se murió? Sí, el perro mató a la persona, lo atacó. No manches. Dios mío, qué cosas tan terribles están pasando aquí. ¡Guau! ¡Qué horror! Qué feo, ¿no? Está horrible. Es que dice que se le queda viendo así el perro, es como... ¿Te acuerdas que te conté lo del gato? De esta chica que le dijeron a los papás. Es solo una anécdota, no es la historia. Le dijeron a los papás, su hija va a intentar quitarse la vida en 12 días. Así de... ¿qué? Sí, claro. Y 12 días después lo intentó. Y entonces la persona que dijo eso le dijeron, venga y ayúdenos. Y cuando llega le dice, no, su hija está bien. Pero si tú dijiste, no, se le pasó al gato. Y el gato estaba de ser así, todo bueno, todo bonito, pues una bestia. O sea, atacaba y todo. No le creyeron porque suena más ridículo todavía. Y le pidieron que se fuera. Y luego le mandan un video donde tienen al gato y cuando el gato voltea, parece efectos especiales de película antigua. Tiene los ojos así como prendidos en fuego. Y lo sueltan. Y dijeron, ¿qué hacemos? Pues no sabría cómo practicar una liberación en un gato. Entonces tienen una opción para acabar con el mal, si quieren. Y pues, triste historia. Wow. Yo no sé, solo lo comento porque eso me lo dijeron y vi el video. ¿Pero ves? Y vi el video. O sea, te encuentra una historia, es como de, ay, eso es imposible. Pero no, te lo juro que sí pasan cosas muy raras. Rarísimas. Muy raras. Yo no sé si sea cuestión de interpretación, de pensamiento, porque los perros también son celosos y a lo mejor como había fallecido el papá, Claro. se volvió ¿y ahora quién es mi amo? Yo soy el amo. Yo cuido. ¿Sabes? Pero lo raro es que escuchaban la voz Sí. del papá y voltean y ahí está el perro. Ay, no manches. ¿Qué habrá pasado con ese perro? No manches. Ay, bueno, me toca contarte una historia. Sí. Esa historia se llama La Mujer del Panteón y es una historia anónima. La chica que nos manda esta historia nos cuenta que esta historia ocurrió cuando ella todavía no había nacido y que su papá había tenido muchos cambios de empleo. Había tenido como varias profesiones, pero siempre decía cosas como frases. Por ejemplo, una que siempre decimos cuando vamos a explorar o investigar en algún lugar,
le temo más a los vivos Claro. que a los muertos. Y esa frase siempre la decía su papá. Entonces, ella sabía que su papá pues había tenido muchos empleos. Y una noche, cuando ella ya pues digamos adulta, está con el papá en casa, se va la luz y pues sacan las velas, las prenden, se sientan así como pues, para platicar mientras tanto, en lo que regresa la luz. Y el papá le dice muy serio: te voy a contar algo que no te había dicho antes. Te voy a contar por qué dejé el empleo en el panteón. Pero no quiero que nadie más lo sepa. Ella por un momento pensó que a lo mejor su papá estaba bromeando, que le iba a contar una historia de terror, que se prestaba a la noche, pero no. O sea, en realidad estaba muy serio y le contó esta historia de su juventud. Antes de que él pues tuviera esta familia y ella naciera, etcétera, en el pueblo en el que vivía consiguió un empleo que le pareció que era pues bastante bueno porque tenía una buena paga y su trabajo básicamente era trabajar en el panteón en turnos, donde lo único que tenía que hacer era limpiar las tumbas, mantener los pasillos limpios, limpiar de repente los mausoleos, mantenerlos, apoyar a las personas con mucho respeto que van a este lugar, por supuesto, pues a visitar a sus familiares difuntos, a llevarles flores, de vez en cuando pues simplemente mantener el orden, este tipo de cosas. Y al final pues era un lugar muy tranquilo, el panteón, y ahí trabajaba. Entonces él cuenta que hay una cosa, bueno, le contaba a su hija, hay una cosa que es muy particular de trabajar en un panteón. Uno pensaría que las personas que van las vas a ver una vez al año o una vez y ya, pero no es cierto. Hay personas que tienen esta práctica bien, pero bien constante de estar visitando a sus familiares difuntos y mantienen las lápidas, mantienen los mausoleos, pero súper bien. O sea, hay personas que van casi diario para ponerle la velita, la veladora, perdón, etcétera, ¿no? Y llega un momento en el que te acostumbras a ver a las mismas personas que se repiten una y otra vez. Entonces, en una de esas ocasiones le llama la atención una mujer. Es muy delgada, está vestida de azul, y lo que le llama la atención de esta mujer es que ella está en el panteón tantito después del mediodía, en una tumba que no tiene nombre, pero que tiene un ángel roto. Por eso la reconoce inmediatamente. Y esta mujer, a diferencia de las otras personas, lleva un velo sobre el rostro, por lo que no puede verle la cara. La mujer solamente está ahí parada, observando la tumba, en silencio, no está llorando, no está limpiando, simplemente está ahí. Y él se acostumbra pues a ver a esta mujer, pasa, la observa después del mediodía, y un rato después, cuando regresa de hacer sus actividades, la mujer ya se ha ido, ya no está. Y le parece normal, simplemente es una mujer que está ahí. Un día, llevado quizá por la curiosidad, planea acercarse a esta mujer cuando la ve ahí en la tumba para preguntarle si necesita algo, si a lo mejor necesita ayuda para limpiar la tumba, que está un poquito descuidada. Y cuando va caminando, se acerca a ella, de repente la mujer ante sus ojos en el día desaparece. Y es la primera vez que él observa algo pues totalmente paranormal. Le da muchísimo miedo, pero piensa que a lo mejor puede llegar a ser algo común en un cementerio. Así que simplemente no dice nada y se va. Al día siguiente, la mujer nuevamente está ahí. Y él la observa desde lejos y le da miedo. Le pregunta a unas personas que en ese momento están entrando al panteón y que están caminando cerca de él. Le dice: oiga, disculpe, ¿ve a la mujer que está ahí? Y estas personas voltean y le dicen: ¿qué mujer? Ahí, al lado del ángel. Ahí no hay ninguna mujer. Y él se queda mudo porque no quiere continuar con esa conversación por dos cosas. No quiere que estas personas que desconoce piensen que les está jugando una malísima broma en un panteón, y también porque se da cuenta de que solamente él la puede ver. Así que no dice nada. Al rato ve que la mujer ha desaparecido y como que le pierde el miedo.
Al día siguiente, se queda observando a la mujer de lejos y de repente ve que la mujer comienza a caminar y comienza a seguirla de lejos. La mujer camina, se dirige hacia la entrada o salida del panteón, que es la misma, y cuando cruza el umbral del panteón, se desvanece. A él se le hace muy raro. Da la noche, ya va, termina su turno, regresa a su casa. Está en su casa cuando de pronto escucha un ruido en la ventana. Simplemente se levanta y cuando se asoma, del otro lado de la ventana está la mujer. Y le da el susto de su vida. Está ahí, cubierta del rostro, viéndolo. Y él se hace hacia atrás y piensa, no puede ser. Sale corriendo de su casa, da la vuelta, llega al punto donde estaba la mujer y no está. Piensa que a lo mejor ha estado tan metido en esta historia de la mujer que ya se la imaginó. Se acuesta a dormir, al día siguiente se levanta, se prepara y cuando sale caminando de su cuarto, en el comedor está sentada la mujer, como si él no existiera, sentada en silencio observando a la nada. Y él piensa, no puede ser, me estoy volviendo loco. Simplemente se sale en silencio de su casa, se va a trabajar, la mujer no aparece en el panteón y piensa que todo esto simplemente es que le está afectando el trabajo. Cuando sale, la mujer está parada fuera del panteón. Él no dice nada, la mujer está en silencio. Él empieza a caminar y cuando voltea hacia atrás, la mujer lo va siguiendo. Llega a su casa, ya no la ve, cierra la puerta, tiene mucho miedo, se acuesta a dormir. De pronto, se queda dormido y despierta a la mitad de la noche porque siente que lo están abrazando. ¡Ay, no! Abre los ojos, voltea y tiene a la mujer acostada junto a él. Por primera vez puede ver los detalles de su rostro. Es una mujer muy blanca, muy pálida, con los ojos negros, muy negros, grandes. Está totalmente seria. Y cuando él observa esos ojos, con todo el miedo, simplemente ya no se puede mover. Quiere gritar y no puede, como si estuviera en una parálisis del sueño. Y esta mujer, a través del velo, comienza a abrir la boca como si quisiera sonreír y no pudiera. Y él está aterrado. Y la mujer de pronto trata de acariciarle el rostro. Dice que es tanto el miedo que siente que literalmente se desmayó. Cuando despierta al día siguiente, está asustadísimo porque recuerda lo que pasó y trata de convencerse que es una pesadilla. Debe de ser una pesadilla. Pero cuando sale de su habitación, ahí en el comedor está sentada la mujer. No, qué horror, qué pesadilla. Ese día es su día libre. Sale y empieza a buscar a alguien que pueda ayudarle. Le dicen que en la comunidad cercana hay un hombre que es un chamán, un brujo, que puede ayudarle. Todo el mundo se lo recomienda. Así que se va a la otra comunidad, va a ver a este señor, a este brujo. El señor lo atiende, le dice, cuéntame qué es lo que pasa, en qué puedo ayudarte. Dice, te voy a contar algo que nunca has escuchado, algo terrible, algo loquísimo. Cuéntame. Le cuenta la historia y el brujo no se sobresalta ni le parece extraordinario, como si yo hubiese escuchado ese tipo de historias un montón de veces. Y le dice, es normal. Trabajas en un panteón, se te pega un muerto, pero te lo podemos quitar. Nada más necesitamos saber quién es, qué necesita. ¿Cómo vamos a saber eso? Tú no te preocupes, que a esto me dedico yo. Y comienza a hacer su ritual, coloca una vela, entra en trance. Y cuando sale del trance le dice, esto es algo un poquito peor de lo que yo imaginaba. Esa mujer sufrió mucho. En vida sufrió de amor, sufrió violencia, sufrió su muerte. Ella falleció con mucha rabia
por un amor retorcido. Y su esposo la enterró viva. Ella observa no la tumba de su ser amado, observa su tumba en silencio. Y llegaste tú. Y tú eres muy parecido a su esposo. Por eso te sigue. Y no va a dejarte hasta que mueras. Así que el ritual que vas a hacer para separarte de ella, lo vas a hacer de la forma en la que te digo. Yo no voy a hacer nada. Tienes que ser tú. Obviamente, él acepta. El ritual básicamente, por lo que explica, necesitaba tomar tierra de la tumba de esta mujer. Se la tenía que llevar, prender un cirio negro y con las cenizas mezclarla con esta tierra de panteón. Llevarla al día siguiente a la hora en la que veía que aparecía en su tumba. Colocar esta mezcla sobre este espacio donde yace su cuerpo físico. Darse la vuelta y no importara qué escuchara, qué sintiera o qué pasara, no debía correr y no debía voltear. Y él así lo hizo. Colocó esta mezcla en la tumba de la mujer, se dio la vuelta, comenzó a caminar. No había ningún ruido, no volteó. Cuando salió del panteón, cuando cruzó el umbral del panteón, escuchó a la mujer gritar tan fuerte, tan horrible, que de un oído le salió sangre. Él nunca volteó. Llegó hasta su casa y lloró. La mujer nunca volvió a aparecerse y él no regresó al panteón. Renunció al día siguiente y le dijo a su hija: me gustaba mi empleo, pero nunca más voy a poner pie en un panteón. Wow. Esta historia la disfruté muchísimo. Está muy buena, ¿verdad? Está muy buena. Porque además, o sea, más o menos te puedes imaginar cómo va pasando. Y qué terror. Y nunca le hizo nada, ¿eh? No, pero... O sea, me imaginé todo lo de la cara y... Sí. No, qué feo, qué fuerte. Aparte creer que sea una pesadilla y sales y ahí está. Sí. Pero lo del panteón es... Hasta es como muy cierto y son como cosas básicas de cuando vas a un panteón. Es un tip. Si van al panteón. Sí es bueno eso de no voltear, porque sí es como una invitación. Uh-huh. También no escuchar ruidos y estar volteando, porque sí se pueden como... De hecho, cuando él la siguió a ella, es cuando se creó la invitación. Por eso la esperó. Ella a él lo espera fuera del panteón y lo sigue a su casa. Ese fue el momento, ¿no? Cuando la espía, cuando la sigue. Y luego ella lo sigue a él. Sí, claro. Sí, claro. Se crea el pacto ahí. Uh-huh. Wow. Ay, qué feo. Oh. Sí. Ese sí está súper escalofriante, te lo juro. No, espérate. Es que luego, o sea, pareciera más sencilla, pero es la que más ñañaras me ha causado. Sí, porque además sientes que es algo que sí te puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Digo, los otros casos son extraordinarios, pero y son súper aterradores, pero creo que cuando sientes que te puede pasar en cualquier momento, ay no, qué horror. La que sigue es muy buena, pero a ver, te toca. Bueno, la siguiente historia se llama La cama de en medio. ¿Va? ¿Quién la manda? Anónima. Ah, ok. Bueno, cuenta, es una chica la que lo manda, uh-huh, que su papá le contó un día que le pasó, que tuvo una experiencia muy, muy extraña y muy escalofriante, pero muy interesante a la misma vez. Resulta que el papá solía salir bastante de viaje por cuestiones de trabajo. Y en una de esas ocasiones lo mandan a un pueblo, la verdad, bastante sencillo y humilde. Entonces, cuando llega junto con su compañero de trabajo, pues quieren buscar un lugar para quedarse, pero se dan cuenta que no hay hoteles y no hay nada. Y que es de esos lugares que para poder encontrar un lugar para dormir, tienes que literal tocar puerta a ver quién te deja dormir. Entonces estuvieron tocando puertas, rechazados,
Hasta que llegaron a la casa de una viejita. La viejita tenía una mirada muy, muy extraña y les dio como una vibra muy rara, pero aún así sabían que era su única opción para poder dormir y ya era muy tarde, en un lugar que no conoces. Pasa y les dice que tienen un cuarto, que pueden pasar a dormir. Entran a la casa y notan como un olor, pues, feo, pútrido. Entonces pasaron y llegan a este cuarto. Cuando ven el cuarto, literal dice ahí, pueden dormir donde quieran. Y empiezan, y lo que están viendo el cuarto, la viejita ya se salió, ya cerró la puerta y ya se fue. Y ya no la volvieron a escuchar en toda la noche. Ok. Pasan y de repente ven las paredes, estaban sucias, el techo tenía unas manchas súper extrañas, en el suelo parecía, hasta en un momento pensaron que era como un líquido rojo muy sospechoso, raro, vibra fea. La pared tenía como un poco de como moho, feo, espantoso, y estaban estas 3 camas. Hacía mucho frío y estas camas estaban pegadas a la pared. Evidentemente eran más frías, pero aún así decidieron elegir esas camas y por algo no eligieron la cama de en medio. Y es que sentían como una vibra rara con la cama. Dice que no tenía mucho cómo explicarlo. Se van a acostar, se van a dormir. Y entonces el papá le cuenta que escuchó unas campanadas. ¿Como de la iglesia? Campanadas de iglesia, Ajá. literal. Y escucha 1, 2, 3 campanadas. Abre los ojos y alcanza a ver la hora. Y a las 3 de la mañana. Se enoja y vuelve a intentar dormir. Y vuelve a escuchar las campanadas. 1, 2, 3 campanadas. Y entonces ya molesto, así como de ¿qué onda con este pueblo? Entonces abre los ojos y está súper enojado y se iba a voltear como para reclamarle también a su compañero. Ajá. Y se mueve y ve que no podía mover su cuerpo y voltea a todos lados y de repente escucha que la cama de atrás, que era la cama de en medio, porque él estaba viendo hacia la pared, se escucha como alguien se levantara de la cama y van y caminan hacia él y él no se puede mover y se acerca y se acerca. Siente una respiración y siente cómo se acerca, pero no sabe qué es. Pero él estaba ya más enojado. Él creyó que la viejita dejó entrar a alguien y lo querían robar. Entonces se enoja más, se desespera, es como a mí nadie me va a robar. Se zafa y se va y le quiere despertar a su amigo. ¡Despiértate, despiértate! Y no se despertaba. Y le gritaba que te despiertes. Y no se despertaba. Se sacó de onda y se va al cuarto de la viejita. Esta viejita va a escuchar. Va y le empieza a tocar la puerta. ¡Ábrame! ¡Ábrame! Y dice que no sabe cómo, de un momento a otro ya estaba dentro del cuarto. Y vio a la viejita dormida y le empieza a gritar. Y le grita, ¡despiértese! ¡Despiértese! ¿Quién está en la casa? Y la viejita dormida. Sale del cuarto, ve al fondo y ve el cuarto donde él estaba con su amigo. Vio a su amigo dormido y vio una persona parada. Y la persona estaba volteando así, a la cama, observando. Y lo estaba viendo a él. Se dio cuenta que se desprendió de su cuerpo. Entonces, se le queda viendo a sí mismo y se da cuenta que esta cosa lo voltea a ver. Y entonces se acerca, se va corriendo y cuando menos se da cuenta, ya lo iba a agarrar, se despierta. Y se da cuenta que estaba en su cuerpo. Voltea y ve que al fondo va pasando una sombra. No negra. manches. Y ahora sí despierta al compañero. Hay alguien en la casa, hay alguien en la casa. Empiezan a buscar, no hay nadie. Y fueron por la viejita. Y la viejita ya no estaba. No la encontraban. Dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a dormir y vámonos aquí. Dicen que se despertaron al día siguiente y nunca vieron a la viejita. Se fueron a trabajar y les preguntó que dónde se quedaron. Una casa. Por ahí vivía una viejita, había una casa abandonada. Dicen que luego se meten ahí a quedarse a dormir, lo que sea. Dice que pues no creo que sea esa casa. Pues puede que sí, quién sabe. ¿Les abrieron la puerta? Sí. ¿Los dejaron pasar? Sí.
Me dice, qué raro, no, entonces creo que no sea esa casa. Y el señor se quedó de, yo creo que sí fue esa casa. Le dijo a su compañero así de, yo no sé, pero hoy no nos quedamos ahí. Se fue a su casa y dice que a veces tiene esos parálisis de sueño. Y cuando tiene esos parálisis de sueño, siente cómo se acerca una sombra y le empieza a respirar de cerca. ¡Guau! Yo pensé que de verdad, que solamente iba a ser una anécdota de que había algo ahí, pero se desprendió de su cuerpo. Eso es lo más increíble de todo esto. Por eso lo vio. Yo creo que ahí es donde hacen como igual esta conexión. Sí. Y por eso ya no se queda en la casa, sino que ya lo sigue. Y en esos parálisis de sueño está ese... Quien manda la historia es el papá, el que vive esta situación, ¿cierto? No, la hija que le contó el papá. Por eso, Ajá. el papá se lo contó a su hija, que Sí. una es así. Ah, sí. Me imagino cómo haber comenzado esa conversación así. Ya te conté el día que estaba tan enojado que me desprendí de mi cuerpo. ¡Qué horror! Estaba tan enojado. Pero Sí, exacto. es que de hecho, o sea, era tanta su desesperación que literalmente yo creo que hizo lo que contaba Alana en el capítulo de Podcast Paranormal. Cuando tienes la parálisis del sueño, giras hacia tu lado y te separas de tu cuerpo. Sí, exacto. Literal, sin querer lo hizo. Al Sí. quererse zafar, giró, se separa de su cuerpo y ve esta cosa y la viejita y bueno. Que lo de la viejita fue un misterio, o sea, porque decían que había una casa abandonada. Jamás supieron si era la misma, a lo mejor un espíritu de una viejita, o simplemente la viejita, pues, Era de X otra ya casa. no estaba. O sea, ajá. Claro. Eso fue como que nunca se supo qué pasó ahí, pero Está bueno. lo otro sí está brutal. O sea, ver que alguien te está observando y desde entonces sientes esa misma respiración. Mira, esta que te voy a contar es muy extraña, es muy buena. Se llama El perro del altar. La manda nuestra amiga Mariana Tola Reyes. Muchas gracias. Ella comenta que su papá, desde muy joven, cuando ella era chiquita, recuerda perfectamente cómo era un amante de los fenómenos paranormales, pero de verdad. El papá le contaba a ella y a la esposa, por supuesto, que desde que él era muy chico veía cosas y le encantaba. O sea, su conversación del papá siempre con las personas era hablar acerca de cosas, de fantasmas, de ocultismo, de energías, de otras dimensiones. Le fascinaba. A la mamá, pues le gustaba escucharlo, pero no lo entendía tanto, porque a diferencia de ella, pues el papá no solamente experimentaba estas cosas y las narraba, o sea, le gustaba platicar esto, sino que además dice que se la pasaba así en libros de todo este tipo de temas, pero se las pasaba así, lee. Y pues ni modo que le contara a ella de chiquita. Entonces, de hecho, ella dice que sí le interesaba, pero que muchas cosas no comprendía de lo que decía el papá, ¿no? Entonces el papá, con el tiempo, siendo que le gustaba tanto esto, hizo un amigo. Este amigo de nombre Gil. Supongo que se llamaba Gilberto y le decían Gil. Y este cuate Gil era bien difícil. A la gente no le gustaba Gil. Decían que era como muy oscuro, que tenía una vibra y una energía así como muy densa. De hecho, cuenta ella que pues su mamá siempre decía: cuando Gil venga a casa, te vas a tu cuarto, porque todo se pone feo, como que la noche se siente cargada, quién sabe qué tanto trae ese señor, pero tú mejor pues vete a tu cuarto. Y dice que cuando Gil llegaba a ver a su papá, era como una situación incómoda, aunque realmente pues lo único que hacían estos dos señores era hablar de estos temas. Les encantaba. Y de hecho ya se habían propuesto como hacer unas investigaciones y lanzaban teorías y todo, ¿no? Un día estaba Gil en casa y su papá se dio cuenta de que su esposa pues ya estaba como a ver a qué hora se va Gil, ¿no? Ya acaba de llegar. Entonces le dijo a Gil: amigo, vamos a caminar y seguimos platicando. Y Gil, pues, ok, ¿no? Se fueron, iban caminando. Y para no estar camine y camine, se detuvieron
en un cruce que es bastante conocido en ese poblado en el que vivían. Porque en ese cruce hay una casa que está justo en la esquina, y en esa esquina hay un altar que está bajo una lámina para proteger. Es un altar de San Judas Tadeo de tamaño real. Y es muy conocido, aparte de que pues es muy impresionante el San Judas de tamaño real, porque hay alguien que realmente, tampoco nadie se puso a investigar, pero hay alguien que todas las noches le prende su veladora a San Judas Tadeo. Y pues es muy raro, ¿no? De repente vas caminando en la noche y ves el San Judas Tadeo ahí siempre con la luz. Pero pues a ellos no les daba miedo ni nada. Simplemente fueron y se quedaron ahí a la luz de las veladoras junto al San Judas Tadeo platicando. Cuando de repente sintieron una mirada muy pesada y voltean. Cruzando la calle hay un perro labrador color negro echadito, como viéndolos. Entonces dice que a su papá siempre le habían gustado los perros, específicamente su perro favorito que no tenían eran los perros labrador. Entonces ve este perro labrador bien grande, bien bonito, negro, del otro lado de la calle, y se le hace fácil silbarle. Y el perro, cuando le silba, levanta la cabeza, se le queda viendo fijamente y luego a Gil. Y en ese momento, este señor y su amigo Gil se dieron cuenta de algo raro. Los ojos del animal, según le contó a ella, que nos manda el relato, los ojos eran 100% humanos. Pero no solo eso. Ellos cuando notan esta cosa tan extraña, que está cruzando la calle, pero no es una calle muy grande, del perro que levanta la cabeza, queda erguido y los observa, de pronto el perro se levanta y camina hacia ellos. Pero la cuestión es esta: el perro no camina hacia ellos en 4 patas, sino que se levanta en 2 patas y camina. Ay, no. Ellos dan unos pasos hacia atrás de la impresión. Dice que incluso este señor levantó los puños como si fuera a pelear por el miedo, como una forma de defenderse. Gil casi se tropieza. El perro da estos pasos lentos y tú te imaginarás que obviamente por las huellas del perro pues no hace mucho ruido al caminar. Pero él jura que se escucharon como pasos de un hombre con botas. Y de pronto el perro, después de dar unos pasos, se detiene, se vuelve a agachar y se coloca en una posición como si los fuera a atacar. Pero no gruñe, no muestra los dientes, simplemente era como un gato a punto de atacar, tenso. Ellos estaban totalmente congelados del miedo, él con los puños arriba y Gil en silencio. Se dio cuenta de algo: el perro ya no lo estaba observando a él, estaba únicamente observando a Gil. Y de pronto, ¡pum!, salió corriendo, ahora sí en 4 patas, cruzó y se metió hacia la oscuridad. Ellos no se dijeron nada en ese momento, simplemente corrieron de regreso hacia su casa. Corrieron. Y dice que ella siempre ha sufrido de insomnio desde que es chiquita, y esa noche literalmente pues tenía esas noches de insomnio, no se había dormido y escuchó a su papá y a Gil que venían corriendo por la calle. Estaba totalmente en silencio y de repente los escucha jadear y correr. Y de chismosa pues se asoma a ver qué está pasando por la ventana, que es justo allá afuera de la casa donde se detiene el papá y Gil, y empiezan a conversar acerca de lo que vieron. Pero esa conversación de pronto se vuelve un poco como una discusión. Y el papá le empieza a decir a Gil: dime la verdad, dímelo. Y él estaba, Gil, en silencio. Te habló, ¿verdad? Y Gil asiente con la cabeza y casi en un murmullo le dice: sí. El papá se queda pensando. Gil baja la vista, observa que ella los está viendo, se da la vuelta y se va. El papá entra, ella lo ve, está confundido, está asustado, pero no dice nada.
Al día siguiente, el papá ha cambiado. Está como silencioso, preocupado, pero no les dice nada. No les dice nada. Al poco tiempo, como que él ya ha superado esto, pero Gil no ha regresado a la casa. En aquel entonces, pues era de teléfono de casa a casa. Entonces el papá le marca a Gil. No contesta. Al día siguiente nuevamente le vuelve a marcar en varias ocasiones. No contesta. Se hace muy raro. Ya ha pasado un mes desde aquel día tan raro y Gil simplemente no contesta. Así que él va a casa de Gil y dice que estuvo tocando, se asomó por las ventanas. No había nadie. Se le hizo súper raro. Esto se lo cuenta obviamente a su esposa. Desapareció Gil. Pero no sabe qué hacer, no sabe si está en un error, si realmente desapareció, se mudó, no dijo nada. Y unos días después, llega la hermana de Gil a su casa, toca la puerta. Y le dice: lamento mucho decirte esto, pero mi hermano Gil no está bien. Llevaba días desaparecido. Tuvimos que hablar a la policía, pero ya lo encontramos. Solo que estaba muy mal. Estaba caminando solo por la carretera. No decía nada, se veía realmente perjudicado, como si no se hubiese alimentado ni dormido en días. Los pies los tenía despedazados, sucio. Tratamos de hablar con él, de que reaccionara, pero no lo hacía. Y Gil, por si quieres ir a verlo, pues tuvimos que recluirlo en un hospital psiquiátrico. Y los médicos pues están tratando de ver qué es lo que pasa. Y él obviamente decide ir a ver a su amigo. Pero pasan unos días. No quiere verlo en tan mal estado. Obviamente piensa que va a reaccionar. Cuando va a verlo, habla previamente con los doctores, con la familia, y le dicen que Gil ha estado escribiendo algo. Lo escribe en las servilletas y cuando alguien quiere asomarse a ver qué escribe, lo hace bolita, lo rompe. Él llega y justamente ve a Gil que está escribiendo algo. Amigo. Cuando lo observa, hace bolita el papel y la tira. Está en silencio, está raro. Y él se acerca, queriendo hablar con él, queriendo fingir que todo está bien. ¿Cómo estás, Gil? Y él está en silencio, viéndolo. Y de pronto comienza a hablar. Dice que regresó su papá de haber visto a Gil. Ella se enteró que con el tiempo Gil fue dado de alta. Pero Gil y su papá nunca volvieron a hablar. Su amistad no continuó. Pero solo la amistad se quebró. No. Algo más se quebró dentro de su papá. Todos los libros del misterio, todos los libros de ciencias ocultas, de historias fantásticas, los sacó de la casa, a la basura. Su papá nunca volvió a hablar de ninguno de estos temas que tanto le fascinaban. Su papá evitaba salir de noche. Evitaba del todo cruzar por esa calle. Y cuando ella era más grande, su papá, quizá para desahogarse, le contó esta historia. Y le dijo que aquel día, cuando fue a ver a Gil, y él intentaba que Gil reaccionara y le hablara, descubrió que era lo que repetía y repetía y escribía en los papeles. De pronto, Gil se volteó hacia él y le dijo en un tono serio: el perro me prometió que un día vendría por ti. Y él se levantó y se fue y nunca volvió a ver a Gil. ¡Wow! Uy. No, y sí. Es que cuando, o sea, lo que me pasó también con la otra historia de que estaba lo del perro. Ajá. Y empiezan a comportarse raro. Como, o sea, tiene comportamiento o hasta aspecto, mirada de humano. Me saca de frecuencia durísimo.
durísimo. En este caso yo creo que el perro ni era un nahual, ni era un perro. Ya ves que dicen que aquí eso es muy específico con la raza, que es un labrador, ¿no? Un labrador, labrador negro. Pero ¿has escuchado que el diablo a veces se presenta como un perro negro? Sí. Sí, y de hecho cuando lo estabas contando me acordé de que una vez un amigo me contó algo parecido, porque tenía una ouija y la usaron. Y pero algo hicieron en algún momento en un lugar equivocado, que sí funcionó esa ouija. Y desde entonces, este chico, escuchaba cosas, pero lo perseguían perros negros. Y como que me acordé muchísimo de eso porque se le quedaban viendo y le ladraban, lo seguían. O sea, siempre que él estaba en la calle, se le apareció un perro negro. Verde. Y lo seguía, y fue un ratote. Él se tuvo que deshacer de la ouija y etcétera. Pero él sabía y los perros tenían igual como una mirada como si fuera, pues no de un perro. Y él sabía que era como algo demoníaco que lo estaba persiguiendo. Fíjate que yo iba a contar una historia que la dejé para otro capítulo, que tiene que ver con una ouija y un papá. De verdad, y la dejé, dije, no, bueno, porque también podría entrar en un capítulo de ouija, ¿sabes? Sí, claro. Entonces dije, no, mejor esto lo voy a dejar aparte. Pero qué raro, ¿no? Que esté como todo relacionado. Súper sí. Oye, ¿sabes qué? Antes de que nos cuentes tu última historia, ¿cierto? Sí. Antes de que nos cuentes tu última historia, quisiera recordar a la gente que nos pueden mandar sus historias, sus experiencias. Si tienen evidencia, padrísimo. Lo pueden mandar al correo fepo@podcasparanormal.com o directamente pueden entrar a la página podcastinsomnio.com. Hay una sección en la que nos pueden mandar sus historias. Y ya que estamos por ahí, mucho les voy a agradecer que terminen el capítulo, aunque estén bien aterrados, que lo compartan, le pongan su poderoso like o le pongan un rating alto en Spotify. Si no se han suscrito o no nos siguen todavía en Spotify, este es el momento, porque recuerden que Insomnio ya está en video en todas las plataformas. Así que continuemos con estas historias y relatos reales de papas. ¿Qué onda? Yo sé que ya está el video, Insomnio ya está en todos lados con video, pero me gusta mucho que hagan el ejercicio de intentar imaginarse lo que está sucediendo. Claro. Porque de verdad que esto es lo como que realmente te lleva a la historia. No es lo mismo nada más escucharla y ya, que a veces es natural irlo imaginando, pero esforzarte, como si fueran estas meditaciones guiadas, ¿no? Pero esforzarte a imaginártelo. O sea, si verdaderamente estás aquí porque te gustan las historias de terror, yo creo que se disfrutan mucho más cuando metes ahí a la mente, a que te juegue sucio. Sí, es un buen ejercicio, sobre todo que puedes apagar las luces. ¡Wow! Tomas la sábana mágica. Si tienes audífonos, te pones los audífonos, y si no, le pones play, solo audio, y escuchas. Dejas que tu imaginación te vaya adentrando en las historias. Sí. Que te ayude a contarlas. Y también pero es que, ¿sabes qué también me doy cuenta? ¿Qué? Muchos dicen que escuchan Insomnio solos. Pero una vez yo hice un ejercicio de escucharlo, pero con una amiga. Y es una experiencia increíble. Inviten a un amigo a escuchar a una amiga, a escucharlo juntos, y es una experiencia muy padre. 100% recomendado. Sí. Bueno. Te mentí, sí vamos a escuchar Insomnio. Te mentí, sí vamos a escuchar, sí. Ahí va. Bueno, esta historia se llama Maldición Heredada. Anónima. Uf. Son esas historias, anticipo, que igual parece como muy extremo. Ajá. Y por eso puedes creer que, me la acaban de inventar. Pero quiero que se lo vayan imaginando, la circunstancia de cada uno al momento de vivir cada uno de los acontecimientos que les voy a contar. Uf. Todo empieza porque esta historia es del papá de la chica que manda la historia. Es una chica. Dice que su abuela, cuando estaba embarazada de su papá, ella de repente tenía unas pesadillas. Todo empezaba porque escuchaba como rasgados en el suelo, como con uñas largas. Después despertaba. Pero estas pesadillas se empezaron a hacer cada vez
más y más y más fuertes. Entre ellas de repente empezaba a escuchar otra vez las garras, pero escuchaba como un quejido, como alguien queriendo avanzar, que se acercaba hacia la cama. Y de ser solo ruidos, se convirtió en sentir como alguien se subía a la cama de lo que era su abuela, pero en ese entonces ella era joven. Tan joven que está embarazada del papá. ¿Cómo? En ese momento que tenía sus pesadillas, Ajá. era su abuela embarazada de su papá. Ah, ok. Entonces, hubo una noche donde volvió a escuchar como esos ruidos. No podía moverse. Las uñas. Escuchaba cómo se acercaban. Se sube a la cama y puede alcanzar a ver unas manos, pero las manos tenían como uñas largas, negras, horribles, y le quitaban la cobija y la agarraban la panza. Se despertaba. Siguiente noche, lo mismo, pero ahora, cuando ya estaba encima de ella, se escuchó como esa respiración, pero desesperada. Veía nada más una silueta, pero lo que veía bien eran las manos, que se le quedó muy clavado cómo tenía esas garras, y empezaba a rasguñar como desesperada, hasta que le abrió la piel y ella vio como si quisiera sacarle a su bebé, y se despierta. Después nace su papá. Todo bien, todo normal, las pesadillas desaparecen, fluye. Hubo un momento donde lamentablemente pierde la vida un miembro de la familia. Pero este miembro de la familia era una pequeña. Entonces, pues, van al entierro y llevan al papá, siendo un niño chiquito. Se sabe que eso no se hace. Pero bueno, fueron, regresan. Y desde ahí se dieron cuenta que el niño tenía una amiga imaginaria. Chispas. Sí. Entonces, de repente decía que el papá pues se reía solo, jugaba con alguien, y de repente ya le empezaba a decir a su mamá que tenía una amiguita, que era una amiguita súper linda, que X, ¿no? Y decía, ay, sí, mi amiguita, porque no hablaba todavía tan bien, estaba chiquito. Pero el papá le dijo que fue creciendo un poco con la chiquita, con la niña, y que se acuerda de todo. Se acuerda cómo veía cuando jugaba con ella, cómo ella le hablaba, la acompañaba para dormir, pero le parecía algo muy curioso de ella, y es que la niña no dormía. Él cuando se iba a dormir, la niña la acompañaba, pero se sentaba al lado de su cama y lo veía dormir. Toda la noche despertaba y la niña en la misma posición, y ya nada más se levantaba y se iba. Estaba con él todo el tiempo. Ajá. Después, la abuela también cuenta que se veía como el comportamiento de su papá ya un poco más extraño, porque después de jugar con ella, de repente veía como que lo veían asustado. ¿Qué pasa? Es que mi amiguita. ¿Qué tiene tu amiguita? Creo que ella no está sola. El papá le contó que lo que detonó todo fue un día que fue muy claro que la niña no estaba sola. Dice que fue la escena más aterradora que ella ha vivido en toda su vida. Dice que vio a su amiguita de lejos y dice que la empezaba a ver triste y sacada de la realidad, como veía hacia la nada, como si ya no tuviera como esa chispa de antes. Y de repente que le hablaba y que ya no le contestaba, ya no jugaba, solo estaba como sentada y la veía cada vez más pálida y más pálida. Y un día, en una de esas noches que él se iba a dormir y ella la acompañaba, se dio cuenta que la niña no se movía y estaba caída, como muerta. Y había algo que le movía la cabeza, se le levantaba y se le volvió a caer. Y levantaba la cabeza y se le volvió a caer. La niña estaba completamente sin vida. Y como cuando la luz de la luna alumbra un poco tu cuarto porque ya se quitó lo nublado, alcanzó a ver que estaba como una señora con canas,
con manos, con garras, que lo saludaba, pero la otra mano la tenía incrustada en la niña y la tenía como si fuera un títere. Dios mío, qué pesadilla. Horrible. El niño sale corriendo, le grita a su mamá y le cuenta lo que le pasó. Se dan cuenta que realmente la niña nunca fue la niña, siempre fue un títere y ella siempre estuvo pegada al niño. Buscaron ayuda y encontraron a alguien que les podía hacer como una tipo limpia, por así decirlo. Ajá. Hicieron varias cosas y las cosas se detuvieron. Lo lograron, fue una noche complicada y pasó. Intentaron no volver a hablar de ello. Pero ¿sabes por qué se lo contó? ¿Por qué? Porque la chica está embarazada. Y le contó que tuvo una pesadilla en donde escuchaba cómo rasguñaban y se acercaban a la cama a agarrarle su pancita. No manches. Voy a tener pesadillas hoy. ¡Qué imagen! Horrible. ¡Wow! ¡Wow! No, sí me... ¡Ay, güey! Voy a llorar. Es que me dio mucho miedo. Está súper escalofriante porque dije, o sea, Dios mío. la escena todo horrible. Dios Horrible. mío. ¡Wow! ¡Qué capitulazo nos acabamos de echar! Falta una historia todavía. Sí, no, tú cierras. ¡Wow! Ya vi por qué decías que te lo tienes que imaginar y que no sé qué. Sí. Ok. Pues yo también tengo una historia buenísima, ¿sabes? A ver. Y ojalá esté a la altura de la que acabas de contar. Esta historia, debo ser muy, debo contar algo. Le cambié el título. Perdón. Pero es que el título decía mucho de la historia. Entonces, decidí cambiarla y les voy a pedir un favor, el mismo favor que les pidió Maus. A ti, que me estás escuchando o viendo quizás. Por favor, súbele un poquito más al volumen. Deja que tu imaginación te muestre las imágenes que voy a relatar. Quiero que sientas como si fueras partícipe de esta experiencia real. Esta historia se llama Sustitución. Es anónima. Y para no tener los errores que se han cometido en el pasado, y me refiero a la comunidad que no duerme y a nosotros, donde nos dicen quiero que la historia sea anónima, pero no sabemos si han cambiado o no los nombres, yo cambié los nombres por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Este correo electrónico comenzó de una forma que me atrapó por completo. La chica que nos manda esta historia, híjole, es que es muy fuerte, muy fuerte. Nos dice que ocurrió lo siguiente. No dejaba de repetirlo en mi cabeza. Nada realmente pasó, pero sí pasó. Esta historia, que comienza de esta forma, nos dice esta chica que no le pasó a ella, sino que le ocurrió a su amiga cuando estaba hablando con su novio, con el cual iba a tener un hijo. Esta amiga, de nombre Sofía, estaba extremadamente feliz. Y su novio, Isaac, el doble. El sueño de Isaac era ser papá. Y cuando se enteró que Sofía estaba embarazada, era tanta la felicidad que tenía, tanta, que era muy notoria. Cuando estaban separados, Isaac le hacía videollamadas a Sofía. Y en esas videollamadas le preguntaba cosas de todo, quizá persona que va a ser papá por primera vez. Y le decía, si es niño, he pensado en los nombres. Y le contaba. Si es niña,
Y esta conversación era toda la conversación. Era el sueño más grande de Isaac, ser papá. En una de esas ocasiones, en una de estas videollamadas, Sofía le dice a nuestra amiga María que fue el momento más triste de toda su vida y que no hay nada que pueda hacer ningún psicólogo o psicóloga para que ella olvide esto. Estaban en una videollamada. Isaac le estaba diciendo lo emocionado que estaba de que se iba a convertir en papá, cuando de pronto su rostro cambió y dejó de hablar. Y se llevó la mano literalmente al pecho y la apretó con mucha fuerza. Y ella pensó que estaba bromeando. Y de repente gritó, no muy fuerte, pero era un grito de dolor. Y se desplomó. Paro cardíaco fulminante. Su novio, el futuro papá, se murió en una videollamada. No. Y ella lo presenció todo. Se acercó obviamente Sofía con María, llorando con mucho dolor. Ella lo acompaña, pues obviamente en el velorio y todo esto horrible. Y es tanto el dolor que pierde al bebé. No, Dios. Dice que nunca había visto a alguien tan triste, que es indescriptible lo que ella veía en su amiga. Y un día Sofía se le acercó y había cambiado un poco. Y le dijo que iba a contactar al verdadero Dios. Y María pensó, mi amiga ya se volvió loca. Le preguntó, ¿el verdadero Dios? Y ella le dijo que cuando estaba chiquita, su abuela le había hablado de un ente que había sido enterrado antes de los dioses y que esa entidad podía devolver aquello que la muerte se llevaba. Y que ella, por alguna razón, piensa que quizá el destino se lo había puesto. Cada vez que la abuela decía esto y que nadie hacía caso, ella sí prestaba atención y no sabía por qué. Porque esto venía acompañado de un supuesto ritual. Y ella lo iba a llevar a cabo. Y le dijo a su amiga María, ¿me acompañas? Y se sentía como culpable por no haber podido hacer algo en todo este proceso de dolor de Sofía. Así que la acompañó. Y dice que el ritual era básicamente algo que tenía un montón de reglas absurdas. Tenía que acudir a un cementerio y ellas fueron al cementerio del Tepeyac. Tenían que encontrar una lápida rota y quedarse ahí para comenzar el ritual exactamente a las 3:33 de la madrugada. El ritual, uno pensaría velas negras, sangre. No. Necesitaba una fotografía del ser amado que iba a retornar, que estuviera bañada por las lágrimas de la persona que llevaría a cabo el ritual. Y evidentemente, pues no tenía una foto del bebé, pero sí una foto de ella con Isaac. Y ella lloró sobre esta fotografía y la dejó sobre una tumba en el cementerio del Tepeyac. Y ella, cuando vio todo esto y que Sofía comenzó a recitar unas palabras, pensó que algo extraño, algo paranormal, algo increíble iba a ocurrir. Lo único que recuerda de todo esto y de las palabras fue la frase con la que cerró el ritual. La frase exacta fue: no se puede tener todo sin entregar nada. Y luego, silencio. No pasó nada. Silencio absoluto.
Ella sintió como que Sofía se quedó apenada. María observaba nada. Y se levantaron, recogieron las cosas y se fueron. Pues ella no quiso decir nada. Y unos días después, Sofía le dejó de contestar el teléfono. Y le marcaba y le marcaba y le marcaba. Y llegó un momento en que el buzón del teléfono se llenó. Y dice que sintió algo que no quiso ir a la casa de Sofía. No quiso hablar a sus familiares, no quiso preguntar, porque ya lo sabía. Y 2 días después se enteró de la noticia. Sofía se había quitado la vida en su departamento. Se había colgado. Y no fue asfixia, sino que al dejarse caer, el cuello se rompió. Y bueno, para ella fue terrible, terrible. La historia de Sofía, del bebé y de Isaac. Y simplemente no quería mencionar esto a nadie. Y el tiempo pasó. Y básicamente se obligó a olvidarlo. Pero un día estaba caminando, iba a comprar unas cosas en el mercado La Dalia, que yo me puse a investigar. El mercado La Dalia está muy cerca del cementerio del Tepeyac. Dice que ella estaba ahí cuando de repente notó algo extraño. Entre los pasillos donde se vende la fruta, había alguien que reconoció de inmediato. Isaac. Y cuando lo vio, simplemente había algo en ella que no podía creerlo. Y comenzó, como hipnotizada, a acercarse para verle la cara. Uh-huh. Y de repente este hombre comenzó a ver unas manzanas y lo vio, era él. Pero había algo raro. La piel estaba pálida, los labios estaban oscurecidos y apestaba. Pero aún así se acercó a él y lo observaba. Y este hombre revisaba las frutas. Y se puso a un lado de él y lo tocó. Y este hombre volteó a verla con unos ojos vacíos, como si no la reconociera. La vio y de su boca solo salió una palabra, una pregunta. ¿Isaac? Y este hombre se le quedó viendo, regresó la vista a las manzanas y siguió escogiéndolas. Y dentro de sí quiso mentirse. Y se dijo, no es él. Es solo una persona que se parece demasiado. Y se dio la vuelta para alejarse. Y sintió, cuando dio los primeros pasos, que las rodillas le temblaban. Y de pronto, mientras se alejaba, escuchó que este hombre le dijo algo muy quedito, pero tremendamente entendible. Le dijo, no se puede tener todo sin entregar nada. Dice que su vida nunca volvió a ser igual. Y termina con una frase increíble. Espero que tú sí puedas creerme, Fepo, porque era él. ¡Qué locura! Fíjate, de esas historias pareciera que no, pero hay un buen. Sí. Y de hecho hay unas que hasta son como, se vuelven leyendas de ciertos lugares, pero hay un chorro. Hay un libro muy bueno que habla de la verdadera historia de los vampiros, etcétera. Los revinientes. Ajá. Y hay varias como leyendas de esas, y había una que me impactó muchísimo, que justamente era una chica que perdió a su esposo y hace todo lo que ella tiene que hacer, y de repente toca la puerta y era el esposo. Ella sabía lo que estaba pasando, lo deja pasar,
y lo deja en su cuarto. Y nunca lo dejó salir, o sea, no lo dejaba salir. Y la familia visitaba a la chica y ella tenía encerrado ahí a su esposo y o sea, pero decían que dormía con él y etcétera. Bajaba, atendía a todo el mundo y ya. Pero que un día la mamá empieza a sospechar porque la casa olía mal, ella ya no salía y como que la depresión de haber perdido a su esposo había desaparecido. Se le hizo todo muy raro. Y que un día se mete a la casa, entra al cuarto y la ve a ella abrazada de su esposo. Y cuando quita la cobija, lo ve a él todo podridísimo, medio muerto, y resultaba que en el día estaba muerto y en la noche es cuando estaba con ella. Y hay un chorro de leyendas así. Dios mío. Dios mío. Sí, ¿no? Qué cosa. Acabo de... Ahorita que estás contando esto, digo, para cerrar, vamos a cerrar con una fotografía, aprovechando que estamos en video. Uf. Esto es algo real. Una persona fue detenida porque subió a las redes sociales una foto de él con su mujer en su coche. Y él no se ve feliz. Resulta que fue y se robó el cuerpo de su esposa fallecida. Tomó la foto y la subió a las redes sociales, explicando que él no quería hacerlo, pero que desde que había muerto, ella le exigía que fuera por su cuerpo porque estaba viva. Te voy a enseñar la foto. A ver. Ahorita. Vamos a terminar, la gente ya la va a ver. Sí, ok. Una foto normal, pero... ¿Tú qué crees? ¿Que sí se le apareció o es un...? No sé, pero esas cosas me dan mucho miedo. Ves un fantasma, no sé, pero que una persona que quieres te esté diciendo eso desde otro plano, a lo mejor desde tu locura. No, qué feo. Qué feo, qué feo. Ay, qué forma de cerrar, qué cosa. Este capítulo me ha dado mucho miedo. Gracias por esas historias tan extraordinarias. Pero ya nos tenemos que ir. Sí. Vamos a unirnos a la comunidad que no duerme. Por favor, Maus, gracias. Dinos redes sociales y plataformas. Gracias a ti por la invitación. Ahí me encuentran como Mariana Maus en cualquier red social. Mi proyecto lo cuenta como Pláticas Ocultas y arriba Podcast Paranormal. Insomnio. Insomnio. Muchas gracias. Gracias porque de verdad, wow, qué relatos, qué barbaridad. Gracias a ustedes. Gracias. Ya les dije cómo mandar sus historias, etcétera. Así que sin más preámbulo, nos vemos la próxima semana porque aquí en Insomnio vamos a seguir relatando estas experiencias reales tan terroríficas y ustedes escúchenlas si se atreven.